Sí, ya se puede ver. Perfecto. Sí, ya está disponible. Perfecto, entonces ya comienzo. Sí, creo que ya estamos todos. Entonces, sí, Ah, empezamos. dijo que prendiéramos cámara, ¿verdad? Sí, ahora sí que la que va, Va. los que vayan exponiendo, sí es necesario que pongan su cámara. Ok, Ana Emilia, entonces tú vas a ser la primera. Sí. Vale. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablarles acerca de las lesiones de la vía motora. Nos vamos a enfocar más en el síndrome de neurona motora superior e inferior. ¿Qué es este síndrome? Bueno, son un grupo de trastornos neurológicos progresivos que destruyen las neuronas motoras. Su epidemiología en adultos, por lo general, inicia entre las edades de 30 y 60 años y su incidencia anual es de 2 de cada 100,000 habitantes y tiene una predominancia masculina. Para comenzar a hablar y que puedan entender un poco más acerca de estos síndromes, quise pues explicar un poco de la anatomía de la vía piramidal. Esta vía va a constar de dos neuronas. La primera neurona motora. Liber, ¿puedes hacerle un poquito de zoom a la parte donde está la corteza, por favor? A ver, vamos a ver. Es que no sé si se puede Pues sí, hacer zoom. como estoy Sí, proyectando un PowerPoint. A ver, ok, déjame, sí, no te preocupes, si lo necesitas, en lo que tú No, continúas exponiendo, lo busco rapidito. va. Bueno, van a haber dos neuronas motoras. La primera se va a localizar en la corteza motora, que es el área 4 de Brodmann. Si podemos ver la imagencita con colorcitos, ahí está el área 4 y está la corteza motora. Y ahí va a estar esta neurona motora superior. Sus axones van a viajar y van a pasar por la cápsula interna y el tronco encefálico. Al llegar al bulbo, a las pirámides vulvares exactamente, va a haber una decusación. Esta decusación va a ser, la mayoría de las fibras van a hacer esta decusación, aproximadamente del 80 al 90%. Y una vez que se hace esta decusación, se vuelve el tracto corticoespinal lateral. Las fibras que no decusaron se van a convertir en el tracto corticoespinal anterior. Posteriormente van a seguir viajando los axones y van a llegar a lo que es la médula espinal. Aquí se van a encontrar con la segunda motoneurona o neurona motora inferior y va a haber una sinapsis. Esta segunda neurona es la que va a estar encargada directamente de inervar el músculo esquelético. Lo importante que tienen que rescatar, o bueno, lo más importante de esto es que el tracto corticoespinal lateral, que fue el que decusa, va a estar encargado de inervar los músculos, pues de las extremidades, los músculos como más alejados de las extremidades, y se van a encargar de movimientos finos. Y las fibras que no decusaron, que forman el tracto corticoespinal anterior, van a estar encargados de inervar los músculos de las extremidades, pero los más proximales. Bueno, siguiente perfil. Estas dos neuronas que yo les comenté, pues van a tener funciones diferentes. La neurona motora superior va a ser la que da la orden y la neurona motora inferior va a ser la que ejerce la acción sobre el músculo. Pero en cualquiera de las dos neuronas, si hay algún tipo de daño, va a causar diferentes patologías. Siguiente. La etiología, bueno, las causas más frecuentes de la lesión de la vía piramidal pueden ser por tres tipos: congénitas, ya sea por una parálisis cerebral infantil; adquiridas, ya sea por traumatismos;
hemorragias que son causadas mayormente por hipertensión arterial no controlada, lesiones hemisféricas por radioterapia, embolias, trombosis, tumores y linfomas, sobre todo en pacientes pediátricos. Y también causas genéticas como la parálisis supranuclear progresiva, paraplegia espástica familiar. Su clasificación, pues van a existir 5 variedades de este trastorno. ¿Le puedes dar a la siguiente? Quiero comenzar por la más común, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Si la pueden ver, es la que está en verdecito. Aquí va a existir una deficiencia mixta, tanto de neurona motora superior como inferior. Va a haber debilidad y atrofia muscular, obviamente más notorio de un lado, por eso es amiotrófica. Y espasticidad. ¿Saben qué es espasticidad? ¿Alguien que quiera participar? Contestando la pregunta que hizo Ana Emilia. ¿Era como un tipo de rigidez, algo así? Sí, es un espasmo, es como muy espasmódica y los espasmos pues van a ser incontrolables, ¿no? Sí, no a fuerzas tiene que existir el espasmo, pero sí hay rigidez y hay como pues esta tensión de músculos. Sí, así es. Aquí no te confundas, Liber. Efectivamente, espasticidad significa rigidez, o sea, esa es la definición como tal. Porque, por ejemplo, un espasmo es totalmente diferente, son contracciones y esas pueden ser intermitentes o de forma irregular. Por ejemplo, en mi caso, hablando del sistema digestivo, bueno, pues a nivel del colon, pues hay espasmos o contracciones, pero si no te confundas, sale espasticidad, apréndetelo, es rigidez, no hay de otra. Gracias, doctor. Bueno, en esta esclerosis lateral amiotrófica, la espasticidad sí tiene espasmos, además de rigidez. Y bueno, como les dije, es la más común. Posteriormente tenemos la esclerosis lateral primaria, que es parecida, pero afecta principalmente brazos y piernas, y hay debilidad y espasticidad, pero no hay espasmos. También tenemos la atrofia muscular progresiva, que igual es parecida a la esclerosis, pero hay deficiencia de la neurona motora inferior en las extremidades, no hay espasticidad, sí hay debilidad como en la esclerosis y hay contracciones involuntarias. ¿Puedes regresarte al anterior, Liber, profe? La parálisis pseudobulbar también es parecida. Afecta sobre todo los músculos de la cara, la mandíbula y la garganta. Y aquí existe una labilidad emocional, es decir, hay cambios bruscos de emociones, ¿no? Pueden estar un momento alegres, después pueden ponerse tristes y no hay ninguna razón por la cual se sienten de esa manera. Y la parálisis vulvar progresiva se debe a lesiones que afectan los núcleos motores de los nervios craneales en el tronco encefálico. Aquí va a existir una dificultad para hablar y tragar, y bueno, es muy peligroso este tipo de trastorno porque la mayoría, o bueno, es común que la gente que padece de parálisis vulvar progresiva muera por neumonía por aspiración, porque al momento de tragar, ellos no pueden controlar pues bien eso y hace que cualquier cuerpo extraño vaya hacia los pulmones y ocasione este tipo de neumonías. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? Miren, en conclusión, ahorita de lo que acaba de hablar Ana Emilia, esta clasificación es prácticamente de la esclerosis lateral amiotrófica. Esta patología, como es relativamente un poco más frecuente, lo vamos a ver en un apartado posterior. Pero entonces, en conclusión de lo que acaba de mencionar Ana, es que me puede regresar o más bien adelantar una diapo.
¿Le podemos adelantar una diapo, por favor? Vean, en la parte de abajo dice esclerosis lateral amiotrófica. Todas estas, atrofia muscular progresiva, esclerosis lateral primaria, la parálisis pseudobulbar, es clasificación de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sale? Pero les vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver en clases posteriores, pero es prácticamente una patología que, como bien dijo, que es mixta, tanto de neurona motora superior como inferior, ¿ok? Entonces, si les pregunto en el examen, porque esa es la única que como tal tiene las dos implicadas, la respuesta correcta es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? Es la única que va a tener afección tanto en la superior como en la inferior. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, doctor. Vale, pues entonces seguimos con el tema. No se escucha. Es el tema de Marlene. ¿Ya está conectada? Ya, Sí. yo, perdón. Vale, entonces vamos con Marlene. Yo les voy a hablar sobre el cuadro clínico que se presenta en estos síndromes. Y quiero empezar. Les mandé ahorita una imagen, es un cuadro comparativo entre los síndromes de neurona motora superior y neurona motora inferior. Y vamos a tener, por ejemplo, que va a haber reflejos miotáticos. En el síndrome de motoneurona superior va a haber hiperreflexia y en el de motoneurona inferior va a haber hiporreflexia o de plano arreflexia. En el clonus, en el superior va a estar presente, pero en el inferior va a estar ausente. También tenemos otra categoría que son los reflejos patológicos, en donde en el síndrome de neurona motora superior van a estar presentes y vamos a tener el signo de Babinski y el de Rosso-Limón, y en el de motoneurona inferior van a estar ausentes. También la atrofia muscular en el superior va a estar ausente, aunque puede desarrollarse atrofia secundaria por la inactividad. Atrofia de los músculos, que van a estar paralizados. Y en el síndrome de motoneurona inferior, la atrofia muscular se va a instaurar con rapidez. El tono muscular en el síndrome de motoneurona superior va a estar aumentado y vamos a tener lo que ya mencionaba, la espasticidad. Y en el inferior, el tono muscular va a estar normal o disminuido, por lo que vamos a tener flacidez. También vamos a tener sincinesias patológicas en el síndrome de motoneurona superior. En cambio, en el de motoneurona inferior va a estar ausentes. Las fasciculaciones, pues estas son al revés. En el síndrome de motoneurona superior van a estar ausentes y en el de motoneurona inferior a veces van a estar presentes. Y bueno, ahora les voy a hablar lo que ya les había dicho, como los síntomas generales que hay, que son afectación del movimiento voluntario, y vamos a tener que todas estas son... ¡Ay! La siguiente, por favor. Perdón. Lo siento, di el dedazo. No te preocupes. Van a ser consecuencia, como ya lo habían mencionado, de lesiones en la vía piramidal y van a depender del nivel en que se encuentre esta lesión. En general, se pueden presentar los siguientes síntomas, que es la afectación del movimiento, el aumento o disminución del tono muscular. La siguiente, por favor. El aumento de los reflejos profundos, la presencia de reflejos patológicos, la ausencia de reflejos superficiales o musculocutáneos y la atrofia muscular. La siguiente, por favor. Bueno. Antes de que continúes, una pregunta. ¿Alguien sabe qué son las sincinesias? Ahí venía en el cuadrito que nos pasó Marlene. Uh-huh. ¿Sí sabe? ¿Lo digo, doctor? Sí, si no saben, sí, coméntalo, por favor.
Bueno, las cincinesias van a ser movimientos musculares que van a ocurrir inconscientemente y no van a, bueno, como involuntarios. Vaya. Sí, exactamente. Ese es un concepto y una definición muy fácil y muy sencilla, así como dice Marlene. Son movimientos involuntarios que se pueden producir de forma inconsciente. En la edad pediátrica pueden ser normales, pero siempre y cuando que no sean mayores de 5 años, porque si no, estas cincinesias o movimientos involuntarios prácticamente pues ya se pueden considerar o ser parte de una patología. Entonces, pongan atención, ¿sale? Los primeros 5 años en la edad pediátrica pueden ser normales, pero si esto persiste, pues entonces este paciente pediátrico hay que investigar que no tenga alguna alteración neurológica, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, continuamos. Bueno, vamos a tener también la anterior, esa, que las lesiones del sistema motor descendente pueden localizarse ya sea en corteza cerebral, cápsula interna, el pedúnculo cerebral, el tronco cerebral o médula espinal. Y aquí hay un cuadrito para que lo tengan más resumido, pero lo vamos a explicar a continuación. La siguiente, por favor. Bueno, cuando las lesiones ocurren en la corteza cerebral, vamos a tener los síntomas de debilidad en la parte del cuerpo contralateral y estos van desde la paresia a la plegia, que va a iniciar como una paresia o plegia flácida. También vamos a tener hemiparesia que se ve en el rostro y la mano, a lo que se le conoce como debilidad braquifacial, y con más frecuencia que en otras partes, esto debido a una representación cortical mayor. Este es un hallazgo, bueno, el hallazgo típico va a ser una paresia predominante de, ay, se me olvidó mi, De miembro superior. Sí, perdón. Predominante del miembro superior, cuya consecuencia funcional más grave pues va a ser la alteración del control motor fino, lo que involucra la pinza tenar, que es la imagen que vemos abajo en medio. Y también la lesión irritativa en el sitio puede causar convulsiones focales. ¿Okay? Y aquí tenemos del lado derecho, ay, perdón. Bueno, del lado derecho tenemos la hemiparesia que se observa en el rostro. Y bueno, ya, la siguiente, por favor. Cuando se produce la lesión en la cápsula interna, vamos a tener hemiplegia espástica contralateral, que es la imagen inferior derecha, y las lesiones van a afectar al nivel de las fibras piramidales y no piramidales. Igual en la imagen superior tenemos señalado la cápsula interna y también vamos a tener como otro síntoma parálisis facial contralateral, a veces acompañada de un hipogloso central, sin que se observen otros déficits de los nervios craneales. La siguiente, por favor. Cuando la lesión ocurre en el pedúnculo cerebral, se va a presentar hemiparesia espástica contralateral, que va a estar posiblemente acompañada por una parálisis del nervio oculomotor, como lo observamos en la imagen inferior derecha. Parálisis del nervio oculomotor ipsilateral, lo que se conoce como síndrome de Weber. Y también las lesiones pontinas que afecten al tracto piramidal van a causar igualmente hemiparesia contralateral o posiblemente también bilateral. Y bueno, la siguiente. Cuando la lesión ocurre en la pirámide medular, vamos a tener la hemiparesia contralateral flácida inicialmente, y la debilidad va a ser menor porque el resto de las fibras que pues inervan todos estos músculos se van a conservar en los caminos descendentes. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando la lesión ocurre en la médula espinal, va a depender del nivel afectado y si la lesión es unilateral o bilateral.
La lesión que afecte al tracto corticoespinal en el segmento cervical, pues nos va a causar hemiplegia espástica ipsilateral, que ipsilateral pues es del mismo lado. Y cuando ocurra una lesión bilateral en la médula espinal cervical superior, se puede producir cuadriparesia o cuadriplegia. Y también si la lesión afecta al tracto corticoespinal a nivel torácico, vamos a tener monoplegia ipsilateral espástica del miembro inferior, y si la afectación es bilateral, pues se va a producir paraplegia también. La siguiente, por favor. Bueno, eso es lo de cuadro clínico. Sí, eso es parte de lo que mencionó tu compañera, que la esclerosis lateral primaria, y les digo que esos prácticamente, más bien la esclerosis lateral amiotrófica, y esas son clasificaciones o subtipos que lo vamos a ver posteriormente con más calma, pero bueno, está bien que lo menciona. Entonces, aquí lo importante y bueno, sí que la intención de todo esto es que se aprendan ese cuadrito que nos acaba de mandar Marlene, porque eso puede venir en su examen. Yo les voy a poner cuáles son las características de un síndrome motora superior y otro inferior. Como pueden ver, son totalmente diferentes. Uno es espástico y otro es flácido. Otro de fasciculaciones, en otro no. En uno hay hiperreflexia, en el otro hipo. Entonces, nada más apréndanse esto porque eso es lo más importante de prácticamente este tema del día de hoy. Como pueden ver, existen muchísimos síndromes que no vamos a ver, síndrome de Weber, que lesiones de médula ipsilateral, etcétera, pero bueno, eso ya se entra mucho en detalle, aunque lo vamos a mencionar posteriormente, creo que viene en su lesión, en su temario, lesiones medulares, que ya es prácticamente, creo que el último tema, lo vamos a ver un poquito con más calma, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Creo que vamos viendo. Ok, nada más una pregunta, a ver, para ustedes y a ver si se la sabe Marlene. ¿Le puedes regresar una diapositiva en donde viene lo de cuadriplegia y tetraplegia y eso? Ándale ese. En la lesión, cuando se encuentra, más bien, ¿a qué nivel se encuentra la lesión y que le puede causar a un paciente tetraplegia? Digo, eso todavía no lo vemos, pero bueno, ya lo mencionaste. No sé si lo leíste ahorita que estaban preparando su tema. ¿A qué nivel de la médula o de la columna cervical, les voy a ayudar un poquito, se encuentra la lesión para que en el paciente le pueda provocar tetraplegia o cuadriplegia? Sería entre la vértebra C3 y C4, ¿no? A ver, alguien diferente, otra opinión. Pues no lo leí, doctor, pero, o sea, supongo que por el plexo brachiocefálico, a partir de C5, bueno, a nivel de C5. Braquial sí es C5, C6, pero no, este es otro nivel, es un más alto. Para que un paciente tenga esta lesión de cuadriplegia o tetraplegia, la lesión está localizada a nivel de C2 o de C3. C5, C6, como acabas de decir, es prácticamente plexo braquial. Entonces, la lesión es más alta y es la más grave, ya que, como pueden ver en la figurita, prácticamente todas las cuatro extremidades están implicadas, e inclusive si no se resuelve o se estabiliza el paciente, le va a provocar dificultades para la respiración y por lo tanto la muerte, ¿no? Entonces, acuérdense, cuadriplegia es C2 y C3, ¿vale? Pues entonces seguimos adelante. Bueno, vamos a tener que para un diagnóstico definitivo de esclerosis lateral amiotrófica, pues deben existir, ay, perdón por el ruido, bueno, existe este criterio del Escorial que nos indica que el diagnóstico, para un diagnóstico definitivo de la esclerosis lateral amiotrófica,
pues deben existir signos de neurona motora superior e inferior en 3 de 4 regiones del cuerpo, teniendo en cuenta que las 4 regiones pues son la vulvar, cervical, torácico y lumbar. Mientras que para un diagnóstico probable, pues van a existir signos de neurona motora tanto superior como inferior, pero solamente en 2 regiones, con una región de neurona motora superior afectada, en posición superior a regiones de neurona motora inferior afectadas. Y bueno, estas características de neurona motora inferior, pues van a determinarse por medio de la electromiografía. ¿Me pueden cambiar, por favor? Bueno, en esta tablita están los mismos criterios del Escorial que les dije anteriormente, y pues está en este dibujito las 4 regiones que mencioné anteriormente y cómo van a afectar. Y pues aquí está el diagnóstico no solo definitivo y probable, sino también un posible y cuando hay sospecha de. Si quieren después lo revisan, puedes cambiar, por favor. Bueno, pues vamos a tener, primero que nada, la electromiografía, pues va a ser un procedimiento diagnóstico que se va a utilizar para evaluar la función muscular y nerviosa o neuronal que puede señalar disfunción muscular, nerviosa o motora, o ambas. Y se van a utilizar electrodos, como podemos ver en las imágenes, que van a traducir pues esa actividad eléctrica en gráficos para estudiar pues la velocidad, la intensidad muscular y varios aspectos. Entonces, en este caso se van a presentar pues potenciales de acción motores compuestos disminuidos, porque va a haber pues la pérdida del axón motor, y también va a haber potenciales de acción nerviosensorial normales, o sea, no va a haber ningún problema con eso, más bien va a ser una pérdida motora. Y bueno, también va a haber evidencia de irritabilidad del nervio motor, a lo que se le llama potenciales de fasciculación, denervación de la fibra muscular y reinervación fibromuscular, o sea que la amplitud y la duración del potencial de acción van a estar aumentadas. Bueno, aquí tenemos pues algunas imágenes que lo ejemplifican. Gracias. Bueno, el diagnóstico. ¿Le puedes cambiar? Sí, gracias. Antes de que continúes, una pregunta. Hablaste de, cuando estamos frente a un paciente que tiene síndrome de neurona motora inferior, exactamente el estudio de elección es la electromiografía, ¿ok? Para eso, es importante, existe ahí inclusive una subespecialidad en neurología, nosotros no lo vamos a ver, pero aquí prácticamente lo que se mide es la amplitud, la duración, la constancia, la transmisión de todos estos estímulos eléctricos, ¿ok? Entonces, eso ya es muy específico. Pero tú tienes un paciente con un síndrome de neurona motora superior, ¿qué estudio tú le vas a sugerir o qué le vas a solicitar? De neurona motora superior. Así es. No es la electromiografía. No, eso es para inferior. Un electroencefalograma. No, eso es más que nada para crisis convulsivas. No, es una resonancia magnética. Ajá, y más o menos, el primer estudio, acuérdense que si se acuerdan en las diapositivas previas, existen muchas causas que te pueden originar el síndrome de neurona motora superior, como son hemorragias, tumores, etc. Entonces, el primer estudio de elección es la tomografía, pero así como bien contestaron, la resonancia magnética es el que es más sensible para determinar el estudio de la etiología en síndrome de neurona motora superior, ¿sale? Entonces no se confundan. Motora superior, tomografía y resonancia.
motora inferior, prácticamente la electromiografía, potenciales evocados, etcétera. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que les acabo de comentar. Ok, bueno, pues seguimos adelante entonces. Bueno, y pues el diagnóstico, ay no, ¿le puedes regresar tantito, por favor? Gracias. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad, pues obviamente va a requerir que se hayan excluido otras etiologías patológicas del sistema motor, como por ejemplo la enfermedad de la columna vertebral cervical, neuropatía o neuropatías, mieloneuropatía por déficit de vitamina B2, cobre y adrenomielopatía, paraplegia espástica hereditaria o miopatías como la miastenia grave y la neuropatía motora multifocal. Bueno, estas miopatías o trastornos de, o sea, hablando del último punto, las miopatías o como la miastenia y la neuropatía, que son trastornos de la unión neuromuscular, por lo general van a ser simétricos y no causan signos de neurona motora superior ni inferior, o sea, ninguna de los dos. Y pues, como dijo el doctor en la evaluación de sospecha, se van a obtener pues resonancias o tomografías de columna vertebral cervical o pues de cerebro para evaluar si hay mielopatía cervical. Y pues ya, le puedes cambiar hacia al tratamiento, por favor. Ah, bueno, y ya como tratamiento, pues vamos a tener este fármaco que es Rulisol, que en realidad pues va a ser el único medicamento que sí va a tener un efecto modificador en esta enfermedad, porque va a disminuir la excitotoxicidad mediada por glutamato en receptores, estos en receptores N-metil de aspartato, NMDA, y pues esto va a aumentar el tiempo como hasta la aparición de insuficiencia respiratoria en caso de que se afecte la zona vulvar o la región vulvar, y pues va a prolongar la supervivencia varios meses. También para el afecto pseudovulvar vamos a utilizar dextrometorfan con quinidina, baclofen y tizanidina para la espasticidad. Y pues la nutrición puede llegar a ser un tema pues difícil para el paciente porque pues va a llegar a un punto en el que, como ya se mencionó, iba a haber problemas para la deglución y para la respiración. Entonces pues va a llegar un momento en el que se va a recurrir a la alimentación enteral mediante pues ay, perdón, ahí me equivoqué, pero pues vía endoscópica percutánea. Y pues también va a ser necesario pues asesorar a los pacientes en etapas tempranas pues para que vayan tomando decisiones en cuanto al final de la vida, si quieren estar colocados como a ventilador o no, y pues todo ese tipo de cosas que se pueden decidir todavía en etapas tempranas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo? Ok, Mariana, ya que hablaste del tratamiento, te voy a hacer una pregunta, a ver. Ese que pusiste del Rulisol, ¿para qué enfermedad se utiliza? ¿Para qué otra enfermedad? ¿Para qué enfermedad se utiliza el Rulisol? No, la verdad no sé, doctor. Si ¿Alguien que alguien la lo ayude? sabe, me puede ayudar. Bien, Ana Emilia. Bueno, pues el Rulisol, para la enfermedad que se utiliza es para la esclerosis lateral amiotrófica, que vuelvo a repetir ahorita en su... Ajá.
Ay, perdón, creí que era a qué otra enfermedad, o sea, aparte de esta. No, de hecho no, esa es la única que tiene alguna utilidad. Y aunque se utiliza en la esclerosis lateral amiotrófica, de todos modos al paciente le va mal, tienen mal pronóstico, les frena un poco el proceso, pero finalmente, así como dijeron, estos pacientes generalmente mueren de insuficiencia respiratoria, ya sea por parálisis de la región vulvar o afectación de la región vulvar, que es el centro de la respiración, o por parálisis de los músculos de la respiración, ya sea intercostales o diafragmáticos. Entonces, esa es la causa de muerte en estos pacientes, que vuelvo a repetir, lo vamos a ver en una clase posterior, pero bueno, pues es importante, ¿no? Ya que estamos abordando ahorita el tema del día de hoy. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo. Y a mí lo que me interesa de este tema, lo que sepan, ahí va. En conclusión, apréndanse en qué consiste cada uno de los síndromes, o sea, la definición, pues, de neurona motora superior e inferior. Apréndanse cuáles son las causas de cada una de ellas. Apréndanse el cuadrito que nos mandó Marlene, la diferencia entre cada uno. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante, porque todo lo demás se enfocaron a hablar de esclerosis lateral amiotrófica, pero lo vamos a ver posteriormente. Entonces, bueno, preguntas, dudas, algo antes de terminar con el equipo 1. Bueno, pues si no hay preguntas o dudas, pues agradecemos a Mariana, Marlene, a Emilia. Gracias, ustedes fueron las primeras sacrificadas, pero Víctima. bueno, ya pasó el susto. Entonces, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o duda, pues entonces terminamos el tema de neurona motora superior. Y no sé si esté listo el segundo equipo con lesiones de nervios periféricos. Gracias. Estamos listos, doctor. Vale. Nada más, Comparto pantalla. sí. Nada más dame unos 8 minutitos, por favor. Tengo que sacar algo importante. Ustedes, no sé Claro que sí, doctor. si no se vayan, ustedes, si quieren, vayan al baño, vayan por café. Estuve preparando la presentación. Yo regreso con ustedes unos. Bueno, pues en este ratito vamos a platicar acerca de lesiones de nervios periféricos y vamos a hacer nuestros compañeros Uriel, Carla Aurora y su servidor. Y Vale. vamos a empezar definiendo qué son las lesiones, por qué ocurren y pues bueno, los nervios. Perdón, ¿puedes poner tu cámara? Perdón, doctor, se me olvidó. Listo. Listo, Oliver, ahora sí, te escuchamos. Y pues bueno, los nervios periféricos se encargan de enviar mensajes del cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo, acarreando información sensitiva y motora. Y pues estos nervios son frágiles y pueden resultar lesionados por múltiples procesos traumáticos, y al lesionarse pues habrá un problema de comunicación neuronal y por lo tanto la información sensitiva y motora se va a ver afectada. Las razones por las cuales hay lesiones de los nervios periféricos son muy variadas. Pueden ser traumatismos abiertos o pueden ser traumatismos cerrados también, y los mecanismos por los cuales se generan estas lesiones pues son muy amplios. Pueden ser debido a sección, por alguna herida con objeto punzocortante que seccione el nervio en cuestión. Puede ser por isquemia, puede ser por estiramiento, tracción y contusión, porque los nervios como tal pues tienen una capacidad de estirarse y de traccionar, porque tienen colágeno y elastina, pero pues cuando sobrepasan esa capacidad que ellos tienen, pues va a haber una lesión de los mismos. Puede ser también por heridas de bala, pueden ser lesiones por compresión, que también son bastante frecuentes,
Pueden ser por síndrome compartimental, puede haber también lesiones eléctricas, lesiones térmicas, lesiones por inyección, puede ser por irradiación o por lesiones iatrogénicas. Y algo bastante curioso que es muy cotidiano en la vida de los profesionales de la salud, y es que nosotros pensamos, por ejemplo, que las inyecciones no tienen ningún mayor problema, ¿no? Que las inyecciones pueden acomodarse como la mente nos da a entender en el momento, pero yo quisiera preguntarle a mis compañeros para que esto sea un poquito más participativo, ¿qué podría pasar? ¿Qué nervio podría lesionarse cuando nosotros aplicamos una inyección en la zona glútea? El nervio ciático. Así es, el nervio ciático. Y pues bueno, nada más para que podamos hacer la conexión del conocimiento en que también las inyecciones pues son causa de lesiones de los nervios periféricos, ¿no? Así es, así como dice Liber, sí es así, existen muchísimas causas de nervios periféricos, como ya lo mencionó, y lesión iatrogénica, pues prácticamente está incluida ahí en las inyecciones. Entonces, por eso hay que tener una buena técnica, aprenderse que siempre es cuadrante superior derecho, la región externa, porque si lo aplicas en otra región, hay riesgo de que puedas lesionar específicamente, como dijeron, este nervio ciático y le vas a causar problemas a tu paciente. Inclusive, bueno, ya que estamos en las inyecciones, también siempre que inyecten hay que aspirar, que no haya sangre, porque también podemos provocar problema o pues prácticamente introducir líquido a través del torrente sanguíneo y también algunos pacientes pueden tener problemas, ¿ok? Entonces, muy bien, Liber, pues sigue adelante. Y también muy importante que antes de que se me escape, en la parte anterior mencionamos sección. Eh, hay un dato importante, que es que en las intervenciones médicas quirúrgicas hay un 30% de posibilidad de que al practicarse una mala técnica, haya sección de nervios. Entonces, pues hay que tener cuidado con ello porque es un numerito bastante alto, y pues la sección de los nervios pues causa la pérdida de la función. Entonces pues es algo que hay que poner atención sobre ello, ¿no? Y en cuanto a la clasificación, pues miren, hay dos clasificaciones principales. Está la clasificación Seddon y la clasificación Sunderland. La clasificación Seddon, que es la primera clasificación que se generó, clasifica estas lesiones de nervios periféricos en tres: en neuropraxias, en axonotmesis y en neurotmesis. La neuropraxia va a consistir en un bloqueo local de la conducción por afectación de la mielina en una zona que es una zona concreta. Sin embargo, el axón se va a encontrar íntegro. Solamente se van a afectar las fibras mielínicas gruesas, por lo que se va a producir una parálisis motora, y las funciones sensitiva y simpática pues se van a conservar, por lo tanto. El nervio se va se va a recuperar completamente por sí mismo cuando hay una regeneración de la mielina, y pues este proceso nos va a llevar un buen ratito de unas semanas o unos meses. La axonotmesis va a implicar lo que es una lesión axonal. Se va a producir una degeneración que va a ser en la zona distal de la lesión, y el tiempo requerido para la recuperación de esta lesión va a ser más o menos de un milímetro al día. Entonces, de la misma forma, pues va a ser un proceso muy tardado. Sin embargo, el pronóstico en las axonotmesis pues suele ser un buen pronóstico.
ya que los tubos endoneuronales pues se encuentran conservados. Sin embargo, a partir de la saxonotmesis puede haber daños irreversibles en el tejido muscular durante este proceso de denervación y fibrosis intraneural, que puede ser pues de grandes consecuencias para la regeneración, ¿no? Y luego la neurotmesis, que va a conllevar una sección completa del nervio o va a ser una destrucción total de las estructuras inferiores. Y pues la regeneración espontánea va a ser imposible, y pues va a requerir una intervención que es quirúrgica. Y pues bueno, hay una clasificación que salió posteriormente a la clasificación de Seddon, que es la clasificación Sunderland, que pues bueno, califica en 5 grados a las regiones de los nervios periféricos, que va pues de la menos aparatosa a la más grave. Las lesiones de grado 1 pues van a ser bloqueos de la conducción en el axón por cuestiones bioquímicas y sin lesiones anatómicas, mientras que las de grado 2 pues van a conservar ciertas estructuras como la capa endoneural, pero va a corresponder más como a lo que platicábamos con respecto de la clasificación anterior, así que podríamos decir que las de grado 2 y de grado 3 se van a parecer más a lo que platicábamos en la saxonotmesis. Las de grado 4 y las de grado 5 pues van a ser de predominio neurotmético, mientras que la de grado 5, que es la clasificación más severa, pues va a corresponder a una neurotmesis, es decir, vamos a tener un daño que es irreversible y que requiere de intervención quirúrgica. Ok, aquí alguna pregunta, alguna duda antes de continuar. Te salvaste, Liber, porque ya te iba a preguntar qué consistía la degeneración waleriana, pero imagino que eso va a tu próximo compañero, ¿no? Sí, déjame ver si... Sí, doctor. Ah, vale. Ok, entonces continuamos con Uriel. Gracias, Liber. Bien, a partir de aquí vamos a empezar a hablar de lo que es la fisiopatología. Como pueden ver en el esquema que está en la pantalla, tenemos la clasificación de las diferentes lesiones que se puede dar en lo que es en la neurona, teniendo hacia lo que es la parte izquierda, lo que es una neurona normal. Tenemos lo que es la degeneración waleriana, tenemos la desmielinización segmentaria y tenemos también lo que es la degeneración axónica. Esas iremos hablando. Primero empezaremos con entre comillas, la más sencilla, la cual va a ser una desmielinización segmentaria. Esta principalmente va a ser una degeneración únicamente de la mielina, sin presencia a un ataque, ataque hacia lo que es la zona del axón. Esta vamos a tener que hacer una desaparición de segmentos variable y separados. Eso quiere decir, como se puede ver en la imagen, vamos a tener nuestra neurona y vamos a tener segmentos donde vamos a encontrar la presencia de lo que es la vaina de mielina todavía en un buen estado, y vamos a encontrar zonas en donde la vaina de mielina está desapareciendo gradualmente. Esto puede deberse ya sea a afectaciones por enfermedad autoinmunes, por enfermedades ya sea víricas o bacterianas que están afectando el nervio propiamente dicho. También tenemos algunas afectaciones tóxicas y metabólicas debido a procesos secundarios a otras enfermedades y por traumatismos en los cuales se ha lesionado la célula que nos da la protección de mielina. También esta va a ser una enfermedad axónica.
Esta va a aparecer ya sea proximal o distal al sitio de la lesión. Esto quiere decir que del lugar donde se empieza o se inicia la lesión de este axón, va a iniciar hacia arriba o hacia abajo. Y únicamente se va a ir hacia lo que es el nervio periférico y no va a afectar al soma de la neurona. Y la recuperación en este tipo de lesiones va a ser una recuperación rápida, ya que como únicamente se está perdiendo lo que es parte de la capa de mielina, se van a poder generar algunas otras células que van a poder recuperar esta vaina de mielina. Y esto va a ser aproximadamente en un lapso a partir de lo que es la lesión, dependiendo del tipo de enfermedad, entre algunas semanas hasta máximo 6 meses. Después vamos a tener lo que es la degeneración valeriana y la axónica. La desminación valeriana va a ser una desvitalización anterógrada. Eso quiere decir que el axón se va a degenerar a partir de lo que es el punto del daño y va a empezar a salir a lo que es hacia la periferia. Esto quiere decir que los fragmentos de mielina que van a estar ya sin la presencia de un axón se van a disolver, se van a convertir por lo que son el sistema inmune de la neurona a lo que son simples de colesterol y grasas simples que van a regresar a lo que es torrente sanguíneo. De esta manera tenemos nuestra neurona y vamos a presentar una zona de lesión. En este caso puede ser una lesión por traumatismo o por alguna toxicidad hacia la misma neurona, y el proceso de lo que es el axón y la formación de sus ramas colaterales va a salir por afuera de lo que es la zona de lesión hacia lo que son sus ramos colaterales. Eso puede generar algunas conexiones, unas fallas en la conexión hacia lo que es la zona muscular o hacia lo que es su órgano diana, presentando algunas patologías importantes que posteriormente vamos a comentar. Y tenemos también lo que es la degeneración axónica. Esta también se va a conocer como una desvitalización retrógrada. Esta va a estar directamente dirigida por lo que son mecanismos metabólicos o tóxicos, principalmente ante la exposición a alguna intoxicación por metales pesados. También vamos a tener por los inicios de acidosis metabólica y algunas otras patologías metabólicas como diabetes e hipertensión. Estas van a estar afectadas directamente a lo que es la zona de la lesión y va a empezar de lo que es de distal a proximal. Esto quiere decir que de la zona donde se empezó la lesión del axón se va a ir dirigiendo hacia lo que es el cuerpo hacia lo que es el soma de la neurona. Y vamos a tener una disminución de la síntesis y transporte de nutrientes y zonas de mielina a las zonas distales del axón. En estas dos tipos de degeneración, el periodo de regeneración es muy lento. Dependiendo de lo que causó la lesión, puede que la regeneración tarde algunos meses e inclusive algunos años, o sea, una lesión que no se pueda recuperar al 100%. De esta manera tenemos la regeneración axonal, en la cual en las zonas de desmielinización y remilinación repetida, como es en el primer caso que les comenté, se van a formar zonas en capas ya sea como se le conoce como capas de cebolla, y también va a haber un agrandamiento de los nervios debido a al constante mielinización y desmielinización. Y posteriormente vamos a tener que en caso de que ocurra una destrucción neuronal, esta no va a dar paso a la recuperación de la función. Asimismo, la regeneración axonal va a depender únicamente de que la neurona a la cual pertenecía el axón esté intacta. De esta puede seguir algunos trayectos aberrantes, como ya vimos en lo que es la regeneración valeriana, y también vamos a tener la formación de cicatrices a base de fibroblastos. Combinando estos dos factores, vamos a también tener la aparición de un pseudoneuroma, el cual va
a generar algunos problemas de conectividad entre neuronas y también va a disminuir el potencial de acción de la neurona, haciendo que sea un poco más difícil la conexión hacia su punto diana. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, antes de que continúes, Uriel, hablando de la clasificación que nos dio Liber, específicamente de la de Sedon, ¿en cuál de las tres se va a presentar la degeneración walleriana? ¿O en cuáles se va a presentar? Dentro de lo que es la clasificación de Sheldon, indicaba que es para lo que es axonomnesis, ya que es va a ser una lesión que en este caso se va a lesionar el nervio y va a generarse a partir de la zona de lesión, la degeneración, lo que da origen a una mala conexión. Ok, así es correcto. La degeneración walleriana se va a presentar en axonotmesis y en neurotmesis, que son las lesiones más graves. Prácticamente la neuropraxia es la más benigna, por así decirlo, la que tiene mejor pronóstico, se recupera de forma prácticamente progresiva, no necesitamos hacer gran cosa. Pero entonces, en conclusión, antes de que continuemos, acuérdense que la degeneración walleriana es un proceso inflamatorio que tiene que ver con el daño, en este caso a los axones, etcétera, y que se va a presentar únicamente en la neurotmesis y axonotmesis, ¿ok? Ese es el mensaje antes de que continuemos. Ok, Uriel, pues sigue adelante, por favor. Ok. Dentro de lo que es la fisiopatología, estos tipos de degeneración son los más comunes dentro de una presión hacia lo que son nervios periféricos. Sin embargo, hay algunas patologías especiales, las cuales van a presentar lesión de nervios periféricos que van a ser causados por algún otro mecanismo. En este caso tenemos lo que es enfermedad de Guillain-Barré, las cuales van a ser infiltraciones linfocitarias y algunas otras y algunos otros mononucleares que se van a colocar en el endoneuro. Esos van a empezar a dañar a lo que es la vaina de mielina y al axón propiamente dicho. Y estos van a estar localizados principalmente en lo que son en nervios periféricos, en las raíces, en los ganglios sensitivos y en los nervios simpáticos. También vamos a tener lo que es la poliarteritis nodosa, la cual esa va a ser el mecanismo de daño hacia lo que es el nervio periférico, va a ser una oclusión trombótica de los vasos y también vamos a tener un infarto local de lo que son los nervios periféricos. Esto va a ser una degeneración de lo que es la vaina de mielina y la pérdida del soporte nutricio de la zona. También vamos a tener depósitos amiloides en lo que es el tejido conjuntivo endoneural y las paredes de los vasos van a afectar a las fibras nerviosas. Estos van a comprimir los vasos, ocasionando una pérdida de funcionalidad de lo que es el axón completo. Otra patología tenemos lo que es la polineuropatía diftérica, la cual va a ser principalmente de carácter dismineralizante, y los cambios de fibras nerviosas se van a indicar principalmente en lo que es en las raíces nerviosas y en los ganglios sensitivos o alrededor de ellos. Y esto se va a presentar el daño en lo que es la raíz nerviosa y esta se va a ir directamente hacia todo lo que correspondía a esa raíz nerviosa. Y también vamos a tener lo que son las mononeuropatías. Estas van a ser principalmente hacia una compresión transitoria, y debido a que es una compresión transitoria, no se van a definir bien los cambios patológicos, ya que es un estado reversible y debido a que al ser reversible, va a tener una velocidad rápida de regeneración y no va a permitir una exploración patológica completa. Dentro de su sintomatología, esta se va a dividir en lo que son varios ramos, los cuales van a indicar la presencia
de alguna afectación a nervios periféricos. Iniciando tenemos el principal o el más evidente, que va a ser la deficiencia motora. Esta va a ser una debilidad que va a aparecer en curso de días, semanas, meses o años, dependiendo de la enfermedad de base que esté causando el daño neuronal. Vamos a tener que lo vamos a dividir en cronicidad, que si es a partir de la aparición repentina en días o hasta máximo 3 semanas, vamos a tener que va a ser una enfermedad de inicio agudo, mientras que si esta es de meses o años, vamos a tener que va a ser una enfermedad subaguda o crónica, la cual va a ser un daño lento hacia los nervios periféricos. De esta manera, vamos a tener que el grado de debilidad va a ser proporcional al número de axones y neuronas afectadas dentro de la raíz nerviosa o de la zona local. Y como un signo o la principal característica de este tipo de enfermedades va a ser caracterizada que los músculos de los pies y las piernas son los que van a tener la mayor afectación y van a tener una afectación más temprana, ya que siempre van a empezar hacia lo que, la mayoría de las veces va a empezar de lo que es de lo más distal hacia lo más proximal de la zona de lesión. Y vamos a tener que la afectación proximal únicamente se va a presentar en lo que son neuropatías de tipo desmielinizante. Asimismo, tenemos que vamos a tener una atrofia muscular entre el 75 y el 80% de todos los casos que se presenten de la deficiencia motora. De esta manera, tenemos que las principales características para la afectación de la atrofia muscular va a ser afectación de la motoneurona, ya propiamente dicha, o del axón motor, el cual está inervando la zona de la atrofia. Y esta va a ser una característica ya de cronicidad, la cual al momento de consulta, se nos indica que se tuvo la pérdida de la movilidad y se empieza a ver la zona atrofiada, esto quiere decir que va a ser una enfermedad que ha pasado entre varios meses a ya años, y adentro haciendo la afectación en el paciente. También vamos a tener afectación de los reflejos tendinosos. La principal característica de esto es que va a ser una desaparición o disminución de estos reflejos, la cual va a ser el signo inequívoco de la lesión de un nervio periférico. Sin embargo, en algunas neuropatías de fibras finas, también vamos a tener la presencia de reflejos, ya que estas únicamente van a afectar las fibras más pequeñas del nervio, en las cuales no es muy común que se dé el arco reflejo. Mientras que en aquellas neuropatías de fibras gruesas va a ser la ausencia total de reflejo, ya que va a ser la vía principal por la cual se va a presentar el arco reflejo. De esta manera vamos a presentar, aparte de la reflexia, vamos a tener pérdida de la propiocepción y la posición articular, los cuales van a ser la tríada principal para un diagnóstico de lesión de daño de nervios periféricos. También vamos a tener en algunos casos de enfermedades, principalmente en las enfermedades virales, la presencia de hipoestesia y anestesia. Esto debido a que va a haber un deterioro de todas las modalidades sensitivas. En este caso vamos a tener pérdida del tacto o presión, pérdida del dolor, de la temperatura, de la sensación vibratoria y de la posición de las articulaciones. Sin embargo, lo que es la pérdida de lo que es del dolor, la temperatura y el tacto o presión van a ser los más específicos. Un ejemplo de estos es lo que es la neuropatía diabética, en los cuales pierden la sensación de lo que es el dolor y la presión iniciando en zonas distales, por lo que es más común que de alguna ulceración que deriva a pie diabético. También vamos a tener lo que es ataxia sensitiva y el temblor. Estos directamente van a estar, se le van a decir como una disfunción de fibras espinocerebelosas en los nervios periféricos. Sin embargo, no se van a encontrar otros signos de disfunción cerebrosa como disartría y nistagmo. Esta se va a caracterizar principalmente por movimientos bruscos, ya sea movimientos de golpeteo o movimientos muy precipitados, principalmente en lo que son extremidades pélvicas en un inicio,
posteriormente vamos a tener la aparición de estos movimientos y estos van a ser más fuertes en lo que son las extremidades torácicas y algunos procesos de gesticulación ya en etapas finales en lo que es el rostro y torso. Su diagnóstico, dentro de la bibliografía indican que son estos 4 puntos para el diagnóstico de... Se tienen que seguir estos 4 puntos para el diagnóstico de cualquier lesión de nervio periférico. Primero, corroborar la existencia de alguna enfermedad que esté en el sistema nervioso periférico. De esta manera tenemos que determinar cuánto tiempo lleva con el problema, determinar si ya hay alguna afectación que sea visible o que el paciente nos indique qué es lo que está presentando. También se tiene que diferenciar clínicamente los principales signos topográficos que presenta. De esta manera son los que posteriormente vamos a hablar. También tenemos que identificar por medio de la exploración, de esta manera, como habíamos comentado, si hay presencia de reflejos, si hay presencia de dolor, si hay presencia o ausencia de sensaciones, si tenemos algunas otras características. También vamos a tener que la electromiografía va a ser un punto principal, ya sea para determinar algunas otras enfermedades o hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a tener que también biopsia, y si va a ser un problema principalmente de naturaleza motora, sensitiva o de tipo mixto, esto nos va a indicar la característica, este punto de la identificación, y posteriormente vamos a terminar con la evolución crónica de la enfermedad. Esto quiere decir determinar cuánto tiempo lleva el paciente, si fue de inicio crónico o si fue de inicio agudo, para poder tomar un curso de acción. Como habíamos comentado, las características topográficas va a ser determinar qué tipo de enfermedad o qué tipo de daño se está realizando. En este caso tenemos lo que es la polineuropatía, el cual va a ser un cuadro generalizado y va a afectar a lo que son nervios periféricos. Este va a tener una debilidad simétrica desde todo el comienzo, y la evolución va a evolucionar a abarcar ambos lados del cuerpo. De esta manera vamos a tener la desaparición de reflejos en todas las partes afectadas, y de manera distal vamos a tener trastornos sensitivos. Hay algunos casos en los que vamos a tener pérdida de la sensación, y en otros casos donde vamos a tener un aumento de sensación, en los cuales los pacientes nos van a indicar que van a sentir ya sea picaduras, la sensación como si tuviesen algún corte profundo en la zona de la lesión, o también nos van a indicar que va a haber presencia de ardor en la zona de lesión. También vamos a tener lo que es la poliradiculopatía o la radiculopatía, la cual va a ser una enfermedad para múltiples o una sola raíz espinal. Los signos neurológicos van a ser asimétricos y van a tener una distribución errática. Esto debido a que en caso de que sean múltiples raíces espinales, van a cubrir toda la zona de la raíz espinal, de la raíz. Estas principalmente se van a dar a lo que son en lo que es raíces del plexo braquial y del plexo lumbar. También vamos a tener debilidad de zonas con hipoestesia, y van a corresponder a alguna afectación de varias raíces modulares o craneales. En estas enfermedades también vamos a tener algunas afectaciones a los nervios craneales. Los más afectados es el par 1, el par 6, y en muy raras ocasiones se puede ver afectado o comprometido el par 10. El dolor el signo más frecuente para determinar que es una radiculopatía va a ser que el dolor se va a distribuir en el trayecto de todas las raíces nerviosas afectadas. Para esto se va a tener que saber identificar topográficamente cuáles son las raíces y de cuáles son los nervios que provienen de la raíz que puede estar afectada, y de esta manera se va a poder determinar cuál va a ser el tratamiento a abordar. Topográficamente tenemos también lo que son las plexopatías, principalmente va a ser braquial y lumbosacra.
y estas van a generar las pautas más confusas, ya sea que pueden ser ya sea de ataque motor o sensitivo. Estas, a diferencia de las anteriores, únicamente van a afectar a un miembro, no van a ser no van a afectar a ambos por igual o no van a afectar a todo un sistema. Y vamos a tener que hacer una desaparición de la actividad motora sensitiva y vamos a tener que va a haber areflexia, pero no va a distribuir no va a cumplir con la distribución de las raíces nerviosas, ya que puede que tengamos areflexia, pero hay algunos reflejos que se mantengan conservados. En este caso, para lo que es la lumbosacra, muchas veces el reflejo que se puede mantener conservado es el reflejo aquiliano. Asimismo, de igual manera como en el anterior, tenemos que conocer la inervación de todos los músculos afectados y a nivel de qué plexo, a qué plexo y qué raíces pertenecen para determinar cómo hacer el abordaje para el tratamiento. Dentro de lo que es la evolución cronológica, como ya había comenzado, vamos a tener un comienzo agudo. Esta va a ser principalmente por una evolución rápida y va a estar caracterizada para polineuropatías inflamatorias, inmunológicas, tóxicas o vasculares. Mientras que la polineuropatía que va a evolucionar durante años va a ser principalmente una enfermedad hereditaria y en muy pocas o en varias ocasiones va a ser una metabolicopatía. Eso quiere decir que va a estar relacionada con algún problema en este caso va a ser la principal relación va a ser procesos de diabetes tipo 2. Algunos estudios de laboratorio que se pueden realizar, como ya habíamos comentado, es la electromiografía. Esta va a permitir la diferenciación de trastornos primarios de los músculos. Vamos a poder determinar la denervación neurógena o para un bloqueo neuromuscular. Esas pueden ser las principales características que van a definir alguna neuropatía. Principalmente el diagnóstico para esta se relaciona con síndrome de Guillain-Barré. Y como tenemos en la siguiente imagen, este va a ser el signo principal en lo que es la electromiografía para determinar lo que es la denervación de alguna extremidad o de algún nervio, de alguna zona en la que se esté realizando el estudio. De esta manera, en la imagen derecha tenemos los signos principales dentro de lo que es la electromiografía para determinar o los signos diagnósticos para lo que es el síndrome de Guillain-Barré. En este caso tenemos las zonas de axila, codo y muñeca en ambos lados, indicando que la afectación es bilateral. Se pueden hacer algunos estudios bioquímicos para identificar estados metabólicos, nutricionales o tóxicos, ya que también dentro de lo que son los estados tóxicos, una hiperuricemia puede puede generar algún daño tóxico hacia lo que es el axón. También tenemos que hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, esto principalmente para determinar en caso de alguna afectación radicular o meningia que esté afectando las raíces nerviosas. Y también tiene que ser biopsia de nervio o músculo para determinar o descartar la presencia de algún tumor o de alguna otra afectación que esté directamente dañando el nervio. La medición de inmunoglobulinas, anticuerpos antineurales, eso es principalmente para lo que son neuropatías mediadas por mecanismos inmunitarios. Y la investigación genética va a ser para la búsqueda de las neuropatías que son de tipo hereditario. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bueno, como pueden ver, en cuanto al cuadro clínico va a ser muy florido, principalmente el trastorno motor es el primero que va a estar presente, pero va a depender mucho del daño, ¿no? Puede haber alteraciones de los reflejos, sensitivos en algunas ocasiones, pero como pueden ver es bastante florido y va a depender también de la etiología
neuralgia, ¿ok? Entonces, bueno, es importante que sepan que lesiones de nervios periféricos pueden tener cualquier manifestación, pero va a depender del grado del daño, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, la clasificación de Sedon para mí es la más práctica, por así decirlo. La de Sutherland también se utiliza. Acuérdense que un 1 pues, es el más leve, 1, 2 es leve, 3, 4 pues es ya moderado y prácticamente una clasificación 5 es el más grave que requiere de un tratamiento quirúrgico y muy pocas veces el paciente sí se puede llegar a recuperar totalmente. En cuanto al estudio de elección de los nervios periféricos, efectivamente la electromiografía, volvemos a lo mismo, para evaluar los potenciales, la amplitud, duración, etcétera. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda antes de continuar. No, doctor. Ok, bueno, pues entonces continuamos. Muy bien, Uriel, gracias. ¿Aurora está bien ahí o le doy a la siguiente? No, a la siguiente, por fin. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tratamiento. Creo que se movió un poquito el texto, pero pues igual se entiende. Bueno, lo primero que se tiene que hacer cuando llega un paciente con una lesión de algún nervio, pues lo primero es una valoración de las funciones vitales del paciente y posteriormente se tienen que valorar el grado de la lesión de los nervios periféricos. Cuando nosotros tenemos una herida con una lesión nerviosa periférica, lo primero que se tiene que hacer es lavarla y desbridarla cuidadosamente, eliminando cualquier material extraño o necrótico. Cuando nosotros tenemos una herida que esté limpia y que sea reciente y además el paciente esté estable, se recomienda una cirugía de reparación del nervio dentro de las 72 horas y hasta... Ah, no, perdón, ahí no eras hasta 7 días, es en las primeras 72 horas. Y cuando el estado general del paciente no es el adecuado o no se encuentra estable, entonces la reparación se sugiere postergarla durante los 3 a 7 días posteriores a la lesión. ¿Sí seguimos observando la presentación? Sí. Ah, ok. Eh, Perdón, es que no sé por qué, si tiene razón nuestra compañera, se movió un poquito, pero... Así que si quieres ya sí déjala, sí se ve bien, creo. Sí. Bueno, las técnicas para hacer una reparación de los nervios, la primera es mediante suturas término-terminal. Hay dos tipos de suturas en esta clasificación, que es la sutura epineural, la cual está indicada en los nervios monofasciculares por la poca precisión que tiene al afrontar los fascículos. Esta se recurre a colocar los puntos en forma de hamaca, como se ve en la imagen. Es decir, que solamente se afrontan los fascículos a partir del tejido epineural, como en la segunda imagen, en lo blanquito que se ve. Y la segunda, el segundo tipo de sutura es la sutura perineural o fascicular, en donde estas se afrontan los fascículos a partir de un grupo de fascículos por la sutura del perineuro, es decir, el tejido que recubre a cada fascículo es el perineuro. A partir de este tejido es por donde se hace la afrontación de los grupos de fascículos en el que están en la lesión. También tenemos otra técnica que es por medio de injertos nerviosos autólogos. Estos están indicados cuando la sutura paraliza la regeneración nerviosa. También tenemos los aloinjertos, los cuales, bueno, su principal ventaja es que en comparación con los autoinjertos,
La longitud del tejido es ilimitada y además esta pues requiere que el paciente, eh, requiere que al paciente se le haga un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del tejido del injerto. También tenemos por medio de conductos biológicos en donde se utilizan arterias, venas, cámaras mesoteliales, músculo esquelético fresco o desnaturalizado y la vaina epineural. En este, por ejemplo, en el caso del uso de vena, esta promueve el crecimiento axonal y proporciona un ambiente rico en colágeno, laminina y células de Schwann que se encuentran en la adventicia de los vasos. Y si se utiliza tejido epineural, por ejemplo, por la baja antigenicidad que tiene, se permite un trasplante halogénico del conducto epineural, y esto a partir de cadáveres sin que se requiera el tratamiento inmunosupresor en el paciente. También está otra que es por medio de reparaciones en tubo de silicona, transferencias nerviosas en donde se utilizan nervios proximales que sean sanos o alguna parte de ellos y de los que se puede prescindir para inervar a las ramas distales de un nervio lesionado. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos, pues está el área del bíceps en donde, bueno, si se alcanza a ver, el número 1 es una rama del bíceps, y el número 2 es una rama del nervio braquial. Cuando se lleva a cabo, por ejemplo, una lesión a nivel de los nervios de esta área, por ejemplo, el número 4, que es el nervio mediano, y el 5, que es el nervio cubital, son los que en este caso tienen la lesión. Cuando se lleva a cabo una transferencia nerviosa, lo que se hace es que a partir de la rama del bíceps y del braquial se conectan al nervio mediano y al nervio cubital para lograr la inervación. Y bueno, y por último tenemos las transferencias tendinosas, que esta se lleva a cabo en los casos en donde no es posible reparar o reconstruir una lesión nerviosa, y pues esta es una de las alternativas. Bueno, en el caso de, bueno, ya esto queda como rehabilitación postoperatoria, es decir, después de que ya se realizó alguna técnica para reparar la lesión. Pues lo primero que se tiene que hacer es inmovilizar el miembro durante 3 a 4 semanas según la gravedad de la lesión. Para esto se pueden utilizar como estas, como en las imágenes, son, o sea, bueno, es una clase de férulas, y después de la inmovilización se requiere una fisioterapia motora para que el paciente pues pueda recuperar la movilidad del miembro afectado. Y bueno, como pronóstico de estas lesiones nerviosas, pues van a depender principalmente de 3 factores. Primero es la edad del paciente. Se conoce que una lesión evoluciona mejor cuando se trata de niños y jóvenes. En los factores propios de la lesión, es decir, la calidad del agente traumático, o sea, con qué sufrió la herida o la lesión del nervio, y el nivel de la lesión, es decir, evoluciona mejor cuando se da en regiones distales respecto al cuerpo neuronal. Y por último, la característica de la reparación, es decir, con cómo hicieron la reparación, con qué tipo de procedimiento quirúrgico y el tiempo en el que se hizo. O sea, si se hizo rápido o con tiempo prolongado después de haber sufrido la lesión. Y ya, creo que eso sería todo. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Gracias, Aurora. Una pregunta general. ¿Cuál es el médico especialista que se va a dedicar a reparar las lesiones de los nervios periféricos? ¿Quién se imaginan que es?
O sea, ¿se refiere como la alta especialidad de neuro? ¿Se hace eso? No sé, ¿qué especialista se dedica a eso? ¿El neurólogo? Podría ser o el neurocirujano o el traumatólogo o el cirujano plástico. Sí, exactamente. El principal, el que se va a dedicar a la reparación de los nervios es el neurocirujano, efectivamente, Liber. Pero también puede entrar el ortopedista, el cirujano plástico también, pero finalmente, bueno, es un equipo multidisciplinario, ¿no? Una vez que ya se hizo la reparación, así como mencionó Aurora, pues se va a requerir una rehabilitación. Entonces, bueno, pues aquí entran los terapeutas, los fisiatras, kinesiólogos, inclusive psicólogos, etcétera. Entonces es un equipo multidisciplinario, pero entonces en sí el que repara, en primer lugar, es el neurocirujano, ¿sale? Ese es el principal, pero también, como dijiste, la ortopedia y el cirujano plástico también son o están capacitados para la reparación de los nervios. Y bueno, pues prácticamente, pues el tratamiento quirúrgico, ya nada más para que no se les olvide, está únicamente indicado en caso de neurodmesis, que es la lesión más grave, que es generalmente por sección. Los otros lesiones, que es neuropraxia, prácticamente no. Axonomesis tampoco. Entonces, si yo les pregunto cuál es, en cuanto a la clasificación de Sedon, cuál es la lesión que va a requerir de un tratamiento quirúrgico, sin duda ustedes tienen que responder la neurodmesis. Ese es la única lesión, por así decirlo, que está indicado el tratamiento quirúrgico. En caso de axonomesis, bueno, hay veces que se utilizan inclusive esteroides para reducir un poquito el proceso inflamatorio, o sea, es un tratamiento farmacológico, reposo, rehabilitación, etcétera. Y en cuanto a neuropraxia, pues prácticamente la lesión o la rehabilitación es totalmente espontánea y prácticamente la recuperación es total. Hay veces que algunas semanas, 4 semanas, 6 semanas es suficiente. En caso de axonomesis, hay veces que meses, dependiendo del grado de lesión, y neuromesis también puede ser meses o inclusive años, o inclusive hasta nunca puede llegar a recuperarse totalmente, ¿ok? Entonces, bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿Qué dicen, compañeros? No, ninguna. Muy bien, bueno, pues si no hay preguntas o dudas, pues el día de hoy terminamos la sesión. Nos vemos la próxima semana. Voy a revisar el temario para ver qué tema es. Muchas gracias.